Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos. Me contenta mucho estar aquí para acompañar más bien esta presentación y sobre todo estar con estos dos invitados, quienes se han negado a ser presentados de la forma así protocolaria y ceremoniosa y han pedido más bien la introducción más resumida posible. Edgar Hernández, quien dirige la promotora cultural Cubo Blanco, y Daniel Montero, que es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ellos están aquí para presentar precisamente estos dos libros que han sido editados justamente por Cubo Blanco. Estos dos títulos, por una parte, El arte de mostrar el arte mexicano, de Olivier Debrois, y por otra parte, Abuso mutuo, de Cuauhtémoc Medina. No quisiera yo extenderme demasiado ni abusar aquí de la introducción, solo contar más bien que sabrán que ambos son autores, tanto Olivier como Cuauhtémoc, claves pues, para entender tanto el trabajo de la crítica como de la curaduría del arte en México, al menos de las últimas 2 décadas e incluso un poco más. Y que ambos libros cuentan precisamente, me parece, o construyen, ¿no?, en conjunto un relato, aunque fragmentario, incluso eso podríamos hablar más adelante, muy sugerente, ¿no?, para entender esa producción. Sí, la más contemporánea y más reciente, pero también el caso del libro de Olivier, por ejemplo, no tan reciente, más bien esa construcción de una identidad del arte o de la cultura mexicana después de ¿no?, como en el periodo postrevolucionario, que en contraste con lo más reciente también me parece muy interesante. Pero en fin, yo no me extiendo más, no les cuento más yo, más bien que sean ellos los que nos cuenten un poco de los libros, de quizá el porqué de la iniciativa, de cómo fue el proceso en ambos casos, muy distinto además, uno ya que estaba listo, o que quedó listo más bien, antes de la muerte repentina, inesperada de Olivier, hace ya unos 11 años, y más bien en el caso de Cuauhtémoc, un trabajo que es casi como detectivesco ahí, de seguir las pistas pues sí, de distintas intervenciones, tanto en congresos, ¿no?, coloquios, también textos de exposiciones o ensayos que han aparecido publicados en distintos formatos y plataformas, muy particulares además, ¿no?, como de trabajo en colaboración con otros agentes, con otras personas. Y bueno, pues nada, los dejo con Edgar y con Daniel. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Creo que es importante, antes de entrar en materia del contenido de los libros y un poco cómo nacieron, decir 2 cosas que creo que bueno, para mí es importante decir. En principio, esta presentación es como una deuda que teníamos con el Museo Amparo desde hace un año, porque desde que publicamos Abuso mutuo había la intención de venir a presentarlo. Ocurrió una situación de emergencia nacional, el temblor que sacudió bueno, la Ciudad de México y otras regiones del país, y justo coincidió con las fechas en las que íbamos a venir a presentar el libro de Cuauhtémoc, que evidentemente la emergencia hizo que la presentación se pospusiera, y bueno, salió otro libro, ¿no?, que es el libro de Olivier Debrois, entonces ya nos dio la oportunidad de hacer esta doble presentación, aprovechando de que los 2 libros forman una colección que están haciendo, que idealmente irá creciendo en el mediano y largo plazo, y que en esencia lo que busca es dejar registro del pensamiento de autores que consideramos que han sido relevantes para la construcción de lo que genéricamente consumimos hoy como arte contemporáneo, ¿no? Cuando se empezaron a escribir estos textos, ¿no?, y cuando los 2 autores empezaron a elaborar su práctica, esta noción que hoy medianamente compartimos o que medianamente circula a nivel digamos, de escena artística, pues no era tan clara. Y en esa definición creo que estos 2 autores aportan mucho, y por eso considerábamos relevante que tuvieran una forma como libro. La colección como tal aspira a crecer de forma lo más orgánica que se pueda. Tenemos otros libros que están en puerta, que están en desarrollo, pero bueno, los libros generalmente toman mucho tiempo, en promedio
digo, el libro de Olivier fue una excepción, digo, nos tardamos un año, pero en general hacer un libro nos toma 3 años, ¿no? 2, 3 años, son procesos bastante largos y que sobre todo se detienen mucho por la cuestión del financiamiento, que generalmente eso tristemente es lo que más dilata la publicación de estos tomos. Entonces seguimos trabajando con Cuauhtémoc, ¿no? Para sacar en un futuro no muy lejano un segundo tomo, que idealmente se llamará El extraño encanto de la geografía, ¿no? Que abordará su trabajo sobre arte latinoamericano. Y en el caso de Olivier, digo, aunque murió hace 10 años, casi 11, pues seguimos trabajando con materiales que dejó y que creemos que vale la pena ser divulgados. Entonces, digo, antes de entrar digamos, en materia del libro, sí me gustaría como dejar claro la intención de esta colección, que es una colección, digo, el término es chocante, pero sí lo puedo decir que es independiente en el sentido de que no está vinculado a ninguna institución, a ningún museo, a ninguna agencia. La AC, que después se volvió una editorial, nació como un proyecto haciendo igual otro libro, y de ahí nació la necesidad de seguir, digamos, trabajando en publicaciones, en exposiciones, pero siempre se ha mantenido, digamos, al margen de agendas, de espacios, de museos, y más bien apela a una colectividad que pues, medianamente va colaborando en mayor o menor medida. Como todo el mundo puede imaginar, estos libros pues, generalmente son costosos, ¿no? En términos del proceso. Entonces eso pues, es lo que ahorita nos tiene, por ejemplo, en stand-by con un tercer tomo, que es el que queremos que salga ahora, que va a ser una traducción. Idealmente queremos traducir un conjunto de textos de una crítica brasileña que se llama Aracy Amaral, que es un personaje increíble que yo conocí hace un par de años y que tristemente es muy desconocida en México y en general en Latinoamérica, porque sus textos están escritos en portugués, entonces difícilmente circulan en nuestro país y en Latinoamérica en general, digo, aunque ella tiene un papel relevante. Pero bueno, desde que la conocí me pareció un personaje muy interesante y estamos como en esa empresa. Entonces, pensando que esta colección sigue creciendo, idealmente el siguiente tomo será una mujer, ¿no? Y bueno, estamos pensando en esa traducción. Y bueno, creo que podemos empezar a platicar, Daniel, ya para entrar en detalle. Yo nada más quería dar como el panorama general de cómo estaba ocurriendo esta colección y un poco cuáles como las circunstancias en las que finalmente llegamos a presentarlo aquí al Museo Amparo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, en principio mi colaboración con Edgar ha sido sostenida en diferentes proyectos, en varios asuntos. Edgar me invitó a editar el libro de Cuauhtémoc a partir de una serie de información que yo había recolectado y que había seleccionado para escribir otro tanto de artículos de mi propia investigación. La manera en que yo me he involucrado con los libros de Edgar ha sido de manera un poco, no sé cómo decirlo, periférica, de alguna manera. Yo no hago parte de la editorial de Edgar, pero hemos colaborado, como les estaba diciendo ahorita, en varios proyectos. Yo no participé para nada en el proyecto de la publicación del libro de Olivier. Como dice Cuauhtémoc en la introducción del libro, el libro ya estaba prácticamente listo, lo único que tocaba hacer era pues, imprimir y hacer una serie de ajustes editoriales, pero básicamente eso. En cambio, el libro de Cuauhtémoc, en el que sí participé activamente, fue un libro que llevó bastante tiempo armarlo. En principio porque no sabíamos muy bien qué tipo de línea podía llegar a tener en relación a la cantidad de textos que ha escrito Cuauhtémoc durante toda su vida. El segundo asunto era, bueno, ¿cuál es el libro más urgente que habría que sacar? ¿No? Y el tercero, pues uno de los problemas más grandes que teníamos era la extensión, precisamente por la cantidad de textos que ha escrito el personaje. Entonces, el libro parte de una necesidad específica. Es, bueno, tal vez todas las personas que viven en México que conocen algo de arte contemporáneo conocen a Cuauhtémoc, pero
¿qué tanto han leído a Cuauhtémoc? Esa era una pregunta que se formulaba en principio en el proyecto. ¿Cómo se podían leer sus textos y qué tipo de acceso podíamos tener a lo que él le había escrito? En principio, por supuesto que los textos de Cuauhtémoc pueden ser consultados. Algunos más o menos en México, en Estados Unidos otros, ¿no? Sí pueden ser consultados, pero uno tiene que hacer un trámite para poder ver y para poder leer en detalle. Lo que terminamos haciendo fue hacer una compilación de textos de acceso, es decir, tener la posibilidad de compilar una serie de textos que hablaran de sus posiciones críticas curatoriales, básicamente, en relación al deber ser del arte mexicano desde el 92 hasta el 2013, ¿no? Planteamientos que todavía de alguna manera siguen vigentes en su pensamiento, de alguna manera evidentemente se han transformado, pero digamos son la génesis de una serie de propuestas importantes, ¿no? Y que permitía, digamos, seguir el pensamiento de Cuauhtémoc al menos hasta el momento que señala el último texto, que es el 2013, ¿no? Entonces, la idea principal del libro era que la gente no solamente discutiera con una persona de autoridad como una especie de fantasma, no sé si hay gente que lo odia, hay gente que lo ama o cualquier cosa, pero ¿qué tipo de acceso a su información o a su pensamiento puede tener la gente interesada, ¿no? La idea era precisamente que esta información fuera accesible, eso era en principio, digamos, toda la idea. Y en segunda medida, que la gente discutiera con los textos y con las ideas que se están desarrollando en este libro. Ahora, aquí hay una cosa importante, este libro es un libro que compila textos, es decir, hay un ejercicio de edición y por otro lado, pues desarrolla gran parte del pensamiento de Cuauhtémoc desde casi cuando comienza a escribir, eso también es importante considerarlo. Los textos están organizados en orden cronológico, esa decisión se tomó de manera directa y consciente precisamente porque sí hay un avance argumental en la forma de pensamiento de Cuauhtémoc y queríamos que eso se notara en el orden de los textos, ¿sí? Entonces, lo que queríamos construir en el fondo era una posición crítica de Cuauhtémoc accesible para personas interesadas y que la gente comenzara a discutir con los textos de manera más directa, ¿sí? Aunque curiosamente el único que ha hecho una especie de reviro, bueno, dos personas han hecho una especie de reviro interesante al libro, José Luis Barrios e Ingard Emelhans, uno en la presentación del libro en 2017 en el Palacio de Bellas Artes y la otra a través de la plataforma Campo de Relámpagos. Pero no más, ¿no? Esperamos que con este tipo de presentaciones y con este tipo de información la cosa comience a fluir de otra manera, ¿no? Y que no se tomen a los personajes solamente por lo que uno cree que son, sino también por las ideas que están escritas y que han tenido cierta relevancia histórica, ¿no? Bueno, en principio el libro se llama Abuso Mutuo por una cuestión muy específica, ¿no? Es una de las líneas curatoriales de Cuauhtémoc, ¿sí? Una línea que estaba más o menos, que comienza a aparecer a finales de los 90, pero que se termina de modelar casi completamente para el texto de la exposición Mexico City en el PS1 en 2002. Ahí es que aparece, digamos, la primera, de manera directa, esta afirmación del abuso mutuo, ¿no? Que tiene que ver precisamente con juegos de centro y periferia, básicamente, ¿sí? Ustedes pueden encontrar este tipo de debates dentro del libro, porque sí tiene un marco muy específico, y es precisamente los debates de la década de los 90 y comienzos de los 2000 en México, ¿sí? En principio, entonces, lo que muestra este libro son una serie de tensiones, ¿sí? No solamente es sobre arte postmexicano, como dice en el texto, en el subtítulo del texto, sino qué quiere decir México después del momento post-mexicano, es decir, el momento globalizador, desde más o menos mediados de los 90, comienzos de los 90 y durante la década hasta el 2013, ¿no? En ese sentido, y aquí voy a ser muy enfático en esto, este libro hay que tomarlo en serio, pero de manera histórica, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este libro no es un manual curatorial, este libro no es un manual crítico,
Este libro son una serie de enunciados con los cuales uno podría posicionarse a su vez críticamente. Es decir, vuelvo a repetir esto que señalaba al principio, una especie de debate, que se generen debates en relación a estas ideas, ¿sí? En principio, digamos, ese fue el ánimo que movió esto, ¿no? Ideas que se han puesto en marcha, muchas de ellas en la constitución de lo que es el MUAC en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si uno lee en detalle el texto sobre el museo, que es uno de los primeros textos que escribió Cuauhtémoc, muchas de las cosas que están ahí como germen se están desarrollando en la actualidad en el MUAC, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas interesantes que obviamente son enunciaciones históricas, hay que entender un poquito el debate que está ocurriendo de fondo, pero que se han desarrollado paulatinamente hasta la actualidad, ¿no? Entonces… Sí, aquí creo que vale la pena agregar que el libro de forma muy deliberada se acota al debate en México, en el sentido de que solo seleccionamos textos que abordaban la escritura de Cuauhtémoc en relación a artistas mexicanos o que, digamos, tenían una producción en México. Evidentemente hay artistas extranjeros como Francis Salis, Melanie Smith, Santiago Sierra, que no son mexicanos, pero que bueno, que su práctica está estrechamente vinculada no solo con México, sino con la Ciudad de México. Entonces, sí había esa urgencia de hacer ese marco, ¿no? que se concentrara el debate no solo temporalmente, sino también geográficamente en México, ¿no? Que es un poco el punto del cual parte su propia práctica. Y esta decisión se tomó a partir de que nos vimos en la imposibilidad de generar un texto que pudiera realmente abarcar, ¿no? su pensamiento. Como lo platicábamos hoy en la comida, hablándolo como coloquialmente, el libro en un primer momento tenía la aspiración de ser una antología que tuviera como los textos más conocidos de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, que tuviera acceso al mayor número de personas de estos textos que todos en algún momento habíamos leído y que sabíamos que eran como relevantes. Pero eso desde de forma muy temprana nos vimos rebasados porque sabíamos que no era ni la selección final, ni tampoco era un relato que pudiera, digamos, estructurarse. Y un problema que fue el propio Cuauhtémoc quien lo hizo ver, que es que este libro cancelaba la publicación de posibles futuros libros, ¿no? En ese sentido, como les contaba, bueno, este libro está enfocado en México, concretamente en artistas que operaban en México de forma colectiva, ¿no? También es importante decirlo, porque hay también la posibilidad de reunir textos de Cuauhtémoc sobre casos monográficos, ¿no? O sea, ahí hay un número determinado de artistas del cual Cuauhtémoc ha escrito sistemáticamente y también podrían generar un volumen, tal vez no igual de grande, pero sí similar, ¿no? Y creo que también es importante decir que para nosotros había como una urgencia real de sí dar por lo menos, si no una interpretación o una postura, sí dar herramientas para que la gente que acceda a estos textos pudiera, digamos, tener referencias. Y en eso, digamos, en términos editoriales era muy importante dejar muy claro cuál era el origen de cada uno de los textos. Si el texto originalmente se había hecho en una publicación, si había sido una conferencia, si estaba inédito, si era la primera vez que se traducía al español, o sea, el origen como de cada uno de los ensayos era para nosotros muy importante, era muy claro, y créanme, eso no fue tan fácil como de encontrar, digo, son 2 décadas que por más que Cuauhtémoc tiene un buen archivo y por más que tiene buen registro de sus… Hubo muchos ensayos que para nosotros fue muy complejo encontrar esas referencias precisas para sumarlas, que igual es un detalle, pero para nosotros era muy importante dejarlo muy claro para que el lector posible pues tuviera claro en qué contexto se estaba produciendo ese texto. Y ahí también nos dimos cuenta de otra cosa, que había textos que desbordaban, digamos, la narrativa
tradicional de Cuauhtémoc. Digo, y pienso en dos en concreto. Un texto que entregaron a Cuauhtémoc Cárdenas, que creo que es de los que más se desmarcan, digamos, de su relato general, ¿no? Porque es, digamos, como es un proyecto cultural, ¿no? que se lo entregan a un entonces candidato presidencial y que de forma con mucho humor creo que plantean líneas que no solo están vigentes 20 años después, sino que ponen en tensión muchas cosas que en ese momento estaban pasando y que siguen pasando en términos del aparato cultural, pensando en regímenes priistas o ahora, ¿no? que hubo un relevo, digamos, político. También, por ejemplo, para nosotros era muy importante meter o dejar claro el momento de sus debates. También por eso está este texto en el cual hay una conversación, un debate, una controversia con Teresa del Conde, que fue pública, ¿no? Que apareció en periódicos de distribución nacional, pero que igual como ocurre, pues se pierde, ¿no? Entre el papel, ¿no? Y que queda un poco ahí. Entonces, reunir ese debate, que digo, en algún momento Teresa del Conde también ya lo había publicado, pero creo que era importante agregarlo a este relato que insisto, creo que sí marca como picos, ¿no? Dentro del propio argumento que ha ido desarrollando Cuauhtémoc, a la par de otros textos como el que mencionaba Daniel, que de alguna forma sí sintetizan su argumento, que es justo el que le da título al libro, que es Abuso Mutuo, y que no de forma ingenua se repite. Hay dos abusos mutuos dentro de la recopilación que digamos que cierran el propio argumento, que como bien lo menciona Daniel, pues tiene que ver justo con esa tensión entre centro y periferia, ¿no? Dentro de la escena internacional del arte contemporáneo, en el cual México pues hasta hoy sigue despertando debates que son como muy acalorados y que pareciera que, aunque nacen de contextos diferentes, siguen generando esa tensión, ¿no? Entre cómo nos asumimos y como centro, como periferia, y en ese asumirnos un poco cómo nos relacionamos, ¿no? Un poco está ahí la tensión de ese tipo de argumentos. Y bueno, creo que el libro de Abuso Mutuo ha tenido también, por un lado, la capacidad de insertarse de forma muy clara, digamos, dentro de los relatos contemporáneos. O sea, me consta que es un libro que desde que apareció, sí se volvió como materia de consulta, ¿no? de gente que está interesada en el tema, ¿no? O sea, no ha tenido, digo, el libro ya se agotó en una primera edición, estamos trabajando para publicar, digamos, un segundo tiro, pero creo que sí tiene esa injerencia dentro del campo artístico, tanto digamos, del público más académico y formal, y dentro del gran público que sí conoce igual al profesor Cuauhtémoc, pero no necesariamente lo ha leído, ¿no? Entonces creo que es importante tenerlo en un solo volumen, que además pues creo que bastante generoso en su edición. Ahora, pensando en la segunda aplicación que presentamos, que es el libro de Olivier, creo que sí es importante también ahí hacer un par de acotaciones sobre la publicación. El libro del arte de exponer el arte mexicano es un libro que por muchas razones, que hasta la fecha no me quedan aún claras porque la gente que participó en ellos no quiere ser clara en el proceso, pero que estaba tan terminado porque literal el libro estaba a punto de publicarse. O sea, Olivier lo dejó incluso con una revisión que hizo Luis Zapata y que, obviamente por su intempestiva muerte, pues se truncó todo el proceso. Entonces hubo por lo menos 2 intentos de publicación en estos 10 años que pasaron desde que muere Olivier hasta que finalmente logramos publicar el libro. Y para mí era como
es interesante porque también fue un hallazgo a partir de un pie una nota al pie que leí en un libro donde se anunciaba la publicación del libro. Entonces yo empecé a preguntar cuándo iba a salir el libro, que como mucha gente sabía que existía por ahí, pero que estaba perdido, y ya un poco preguntando a gente más cercana, evidentemente uno de ellos, Cuauhtémoc Medina, pues me dijeron, no, pues el libro está ahí, no se ha publicado, públicalo, cosa que finalmente hicimos. Y ahí el trabajo fue pues más de cocina, de edición, digamos, normal, ¿no? Poner algunas notas al pie, sobre todo de cosas que ocurrieron después de la muerte de Olivier. O sea, Olivier de pronto narra cosas que estaban ocurriendo. Digo, pongo un ejemplo concreto. Cuando Olivier vivía todavía estaba en proceso la construcción del Museo Guggenheim de Guadalajara. Entonces, la cancelación del Museo Guggenheim de Guadalajara se da 3 o 4 años después de que muere Olivier. Entonces, se había que acotar, ¿no?, que el proyecto que medianamente estaba ahí en proceso de construcción, pues finalmente fue cancelado, ¿no? Algunos libros que se anunciaba que se iban a publicar, pues finalmente se publicaron y había que anotar. O sea, ese tipo de detalles, ¿no?, que más bien son de contexto, ¿no?, de cosas que se estaban enunciando en ese momento, que iban a pasar, pues un poco era nada más la tarea de buscar qué había pasado, ¿no? Ahora, el libro de Olivier creo que es interesante porque hace un recuento de prácticamente un siglo de arte mexicano, o sea, siendo bastante generoso en su relato. Olivier sí nos permite hacer como un panorama, un paneo de qué ocurrió en la relación del arte mexicano en relación a su consumo fuera de México y eso cómo a su vez influyó en la propia producción del arte mexicano. Literal, Olivier se fue a finales del siglo XIX, principios del XX, donde inicia su relato y termina pues, prácticamente casi hasta los años en los que cierra el libro y bueno, después trágicamente pues bueno, fallece, ¿no? Entonces, ese relato creo que, al menos para mí, fue muy enriquecedor porque no es que te cuente la historia completa de qué pasó en esos años, pero sí te da la suficiente información como para que en futuras investigaciones más personas sumen a este relato. O sea, te da pistas, ¿no? Te da algo que Cuauhtémoc me dice que son como perlas negras, ¿no?, que él va encontrando en su investigación histórica y que va sumando a su propia narración y que a la postre pues sirven de base para que más personas se sumen a este relato y vayan completando, digamos, un poco la narración que hace Olivier. Pero creo que en esencia el panorama y el mapa que deja de lo que pasó en este siglo, creo es lo suficientemente rico y complejo como para que pues, no solo la gente se entere de qué pasó en esos años, sino que sí despierte el interés de posibles publicaciones de temas que él apunta. Y por ejemplo, hay detalles que son igual ya muy puntuales, ¿no?, de cosas que parecieran como obvias, pero por ejemplo en el debate, ¿no?, de cuándo surge el concepto de curaduría, ¿no?, como un concepto que se empieza a usar, sobre todo en México, ¿no? O sea, tal vez en Estados Unidos, en otras partes del mundo tiene otra historia, pero digamos de forma general uno ubica la curaduría en México a partir de la década de los 90, ¿no?, que es un poco cuando empieza a realmente aparecer el personaje como un ente activo. Sin embargo, algo que Olivier rastreó y pudo encontrar fue que, por lo menos en términos de enunciación, la palabra curaduría existe en México o se enunció en México desde la década de los 70 en una crítica que hace Raquel Tibol y que menciona un proceso de curaduría. Ella lo menciona como curador prologuista, ¿no?, que había como esa necesidad de explicar que era un curador, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante ver que si todos damos por hecho que la curaduría en México empezó en los 90, pues realmente no, era un debate que por lo menos ya tenía 1 o 2 décadas ahí incubándose y que estaba, pues eso, en proceso de gestación y que finalmente pues se volvió lo que conocemos hoy, ¿no?, que es un personaje bastante importante dentro de la escena internacional. Y así, hay mucha información que creo que va decantando el libro y que para mí fue lo que más interés me causó al momento que lo leí, que me interesó editarlo.
No sé si quisieras. Yo quiero hacer un apunte antes de… aquí hay una cosa importante si uno compara estos libros. El libro de Olivier, a pesar de que yo no tuve nada que ver, pues yo conocí algunos de estos textos antes porque habían sido publicados en otros lugares, en particular en la revista Curare. El libro de Olivier es un libro histórico, es decir, uno puede seguir un argumento en relación a cómo se expone y cómo se ha expuesto el arte en México. En ese sentido, pues es un relato que a uno le permite entender ciertas formas de enunciación en relación al arte mexicano y el comportamiento en sus exposiciones. El libro de Cuauhtémoc, por otro lado, es un libro que a mí me parece que una palabra adecuada para definirlo es un libro performático, que al mismo tiempo que narra una serie de cosas, las hace. ¿Qué quiere decir eso? Este libro puede ser leído como una especie de programa. Si uno se da cuenta la manera en que los textos fueron escritos, dónde fueron presentados y lo que estaba haciendo Cuauhtémoc en ese momento, uno se puede dar cuenta de que el texto solamente era una enunciación de lo que estaba haciendo realmente, o como curaduría, o como intervención en un espacio institucional, etcétera, ¿no? En ese sentido, este libro también puede ser leído precisamente como un programa a ejecutar, ¿no? Pero con la singularidad de que el programa nunca había sido llevado a cabo de esa manera aquí en México, ¿no? Y esto es interesante porque, pues, a diferencia de los otros curadores mexicanos antes de Cuauhtémoc, es muy probable que los programas como tal, para el arte contemporáneo voy a ser aquí muy enfático, para otras formas de arte por supuesto que sí, pero para el arte contemporáneo no existieran. En cambio, si uno lee con cuidado este libro, uno se puede dar cuenta precisamente de por qué Cuauhtémoc ocupa un lugar dentro de la curaduría contemporánea muy particular a nivel global. Precisamente hay una forma de enunciación muy específica a partir de una serie de conceptos, como precisamente el de abuso mutuo o, por ejemplo, el de aprovechamiento estético del subdesarrollo, ese tipo de cosas, que si uno las lee con cuidado y ve las exposiciones que armó Cuauhtémoc y ve al mismo tiempo los artistas con los que ha trabajado, se puede dar cuenta precisamente de que esto no es solamente un pensamiento en abstracto, sino que son cosas mucho más concretas que pues, llevaron a ciertos posicionamientos de artistas, de exposiciones y de ciertas dinámicas en relación al arte mexicano en la escena global, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia importante en estos dos libros, aunque pues evidentemente pues, ustedes se pueden dar cuenta que Cuauhtémoc y Olivier pues, son amigos, son colaboradores en algunas exposiciones, la más famosa es la Era de la Discrepancia, pero eso no quiere decir que sean, digamos, publicaciones hermanas en ese sentido. Sí están hablando de arte mexicano, pero los dos libros están haciendo dos cosas diferentes. Creo que eso es una cosa importante a la hora como un poco de tomar el libro y poder hacer un balance y hacer una especie como de evaluación de lo que uno está leyendo, ¿sí? Creo que, digamos, las ideas, las dos ideas que están permeando el libro, ¿no? las ideas que permean los dos libros, perdón, son igualmente sugerentes, ¿no? Pero vuelvo a repetir, están haciendo dos cosas diferentes, ¿no? Y en ese sentido también hay que pensar quién los está escribiendo y por qué, o más bien, el libro de Cuauhtémoc, al ser un libro compilado, pues es un libro que abarca una serie de momentos, como estaba diciendo ahorita, y hay que entenderlo en esa dimensión. Hay que ver precisamente a qué momento se está refiriendo. Si uno lee el libro de un solo jalón y piensa que todo lo que está pasando ahí sigue operando, yo creo es una mala lectura, precisamente por este posicionamiento histórico que precisamente la selección de textos tiene, ¿no? Aunque, pues vuelvo a repetir, hay una serie de ideas que todavía siguen operando dentro del pensamiento y las acciones del personaje, ¿no? Eso. Yo quisiera retomar varias cosas que han dicho sobre el trabajo editorial que implicó sobre todo el libro de Olivier. De hecho, había señalado, bueno, había extraído pues, un fragmento que me parece interesante, que quizás si nos da tiempo podemos detenernos sobre él un poquito más adelante, pero quisiera aprovechar antes más bien para hacer un comentario a propósito de algo que tú, bueno, ambos, pero Edgar hace un ratito
mencionaba sobre un texto raro dentro de esa, bueno, uno de los varios que se separan un poco el resto del perfil de los textos en el libro de Cuauhtémoc, que es ese texto extraño como especie de propuesta, proyecto cultural que le presentan a Cárdenas en el 94, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, había señalado también, o sea, había traído un fragmento que pensaba comentar así de pasada, pero ahora que ya lo mencionaste, quisiera, si me lo permiten, leer ese fragmentito corto, un poco pensando en ese ejercicio editorial que mencionaban de cómo rastrear la procedencia de los textos y cuán importante era, ¿no? Tanto para tomárnoslo en serio históricamente, como tú decías, ¿no? Y pensar de dónde viene y qué pretendían contar en su momento, ¿no? Pero también, y esto me parece mucho más interesante y sugerente, ¿no? Pensar ahora, ¿no? Ver si siguen o no siendo vigentes o que podrían contar esos textos en su momento para la realidad actual, ¿no? Les leo este pedacito corto que está en ese texto de ese proyecto cultural. Dice: para los sectores más dinámicos y productivos de la cultura mexicana actual, es necesario que el Estado brinde apoyo económico directo, pero sobre todo que cree las condiciones para que la cultura invente sus propios modos de existencia social y sus propios espacios de desenvolvimiento. Su principal necesidad es que el gobierno deje de considerar a la cultura profesional como una vestidura prestigiosa y una reserva de lealtades personales. Su deseo es que el gobierno deje de considerarse capaz de definir las modalidades de la creación cultural, científica y humanista en cada campo de la sociedad y que cese de sentirse dueño y señor de los objetos, imágenes, referencias y conceptos que conforman el llamado patrimonio cultural de la nación. Por tanto, que se asuma de una vez que la única cultura posible en una sociedad como México tiene por fuerza que ser conflictiva y contradictoria, y no solamente plural, siempre y cuando sea lo suficientemente inocua como para parecer elegante. Me parece, no sé, me pareció un fragmento, un pasaje revelador que evidentemente cuenta algo, ¿no?, de la crítica de la política cultural del sexenio de Salinas, y que pensaba en cómo, ¿no?, en qué cosas acometer durante esa posible victoria de este otro candidato, pero también que creo que siguen contando, no estoy diciendo que sigan vigentes o no, pero en todo caso nos pueden seguir haciendo pensar cosas en la actualidad. No sé qué dirían al respecto. Digo, creo que aquí tú tienes más claro el panorama porque un poco gira en torno a otro. Hay un libro de Daniel que se llama El Cubo de Rubik que un poco aborda este problema, ¿no?, de qué tanto el Estado dejó o no de tener el control de la representación, ¿no?, en términos estéticos. Yo un poco entiendo lo que enuncia Cuauhtémoc, pero digo, es interesante porque ese texto, bueno, desde que lo encontramos, porque ese es otro tema, digo, un poco haciendo. Imaginen que son 20 años y ahí, por ejemplo, incluyen factores que es como la tecnología, que de pronto uno está metido uno piensa que lo que escribe en una computadora va a ser legible tecnológicamente 20 años después y no pasaba. Ese texto fue de los, digamos, más complejos porque el formato en el que estaba, ni recuerdo cuál era, pero era algo que generaba mucho basura. Bueno, fue todo un problema, digamos, técnico, resolver, poder realmente sustraer ese texto, porque literal, lo escribieron y se lo entregaron a Cárdenas por escrito, ¿no?, en una cena con Marta Palau. Pero creo que en general todo ese programa evidentemente ponía en tensión algo que estaba en debate, no solo cuando salió el libro, sino ahora que se creó la Secretaría de Cultura, que era un poco ver qué tanto se podía o no superar el modelo del Conaculta, ¿no?, que era un poco lo que pues, tristemente se mantiene, ¿no?, aunque nominalmente cambió de estructura o legalmente se constituyó como una secretaría. En términos prácticos, la estructura que opera pues copió, ¿no?, o modificó nombres y demás, pero digamos todo el andamiaje institucional se ha mantenido prácticamente igual y trágicamente no lograron o no hacen eco de este tipo de propuestas, ¿no? Sí, un poco lo que nos interesaba rescatar este texto era que desde que se estaba la discusión del recién creado Conaculta, pues había esta intención, ¿no?, de ver qué tanto el gobierno podía ceder la capacidad o no de este control de la propia creación, ¿no?, pensando en que no todo iba a ser representación o no todo iba a hacer eco de un proyecto político o no todo iba a ser
un esquema, digamos, de producción, digamos, acotado a cuestiones estéticas, sino que pues, también, digamos, englobaba un proyecto cultural y social más complejo, pues tristemente no pasó, ¿no? Y no sigue pasando, y este texto 20 años después, ¿no? En una coyuntura en la que estaba creando una Secretaría de Cultura, pues tampoco se dio. Entonces, cuando encontramos el texto y además se sumó a la coyuntura de este cambio en la Secretaría, pues nos parecía como, sobre todo, muy atractivo, ¿no? de traerlo al presente, porque bueno, creo que lo que está planteando no es menor y sigue siendo urgente, ¿no? de pensar, sobre todo ahora que hemos visto que la cultura se está yendo hacia el otro lado, ¿no? Y está, digamos, teniendo otro tipo de desarrollo que, pues, de nueva cuenta está vinculado a proyectos políticos, más que a un proyecto cultural, ¿no? O social, digamos, en términos generales. Sí, a ver, estos libros, desde mi punto de vista, son útiles, más allá de si son legibles o no en términos académicos o en términos de difusión, etcétera. Son libros útiles porque permiten preguntar precisamente esto que usted está diciendo. ¿Cómo se han formulado históricamente las políticas culturales en México? ¿Qué tipo de demandas hay en relación a eso? ¿Cómo se estructuran esas formas de producción artística en relación a las instituciones? Estos libros precisamente enuncian ciertas precondiciones políticas, económicas, etcétera, que permiten que la cultura nacional se mueva de ciertas maneras, ¿sí? En ese sentido, estos libros son útiles para hacer una especie de diagnóstico histórico y ver en qué momento estamos en este momento. Tratar de hacer esto en este momento histórico creo que es relevante. No ha terminado de pasar no se terminó de entender exactamente bien cuáles fueron las formas de administración cultural del panismo, yo creo que mucho menos las del morenismo. En este momento es muy difícil hacer una especie como de diagnóstico, tal vez es un poco prematuro, pero estos libros tienen más o menos o comparten una especie como de demanda. La demanda es, nosotros queremos este modelo cultural, ¿ustedes qué nos pueden ofrecer como modelo? ¿Sí? Nosotros queremos este modelo administrativo, ¿ustedes qué nos pueden ofrecer a partir de estas demandas, ¿no? El libro de Cuauhtémoc es muy interesante, precisamente en este carácter performático, una especie como de proyecto, ¿no? Al mismo tiempo que demandaba, producía, ¿sí? Y no se quedaba solamente con la idea de que pues, hay que, de alguna manera, dialogar con ciertas instituciones, con ciertos sujetos, etcétera, sino que también hay que comenzar a proponer y hacer una serie de inserciones muy específicas, tanto en instituciones como en dinámicas culturales, políticas, económicas. En ese sentido, como les estaba diciendo ahorita, el texto de Cuauhtémoc muestra que uno puede tener cierta acción dependiendo un poco de cómo uno se mueva dentro de cierto campo, ¿sí? Eso es muy interesante porque el libro de Cuauhtémoc no solamente muestra estas formas de acción, sino cómo operar dentro de los campos, si uno lo lee con cuidado. Ahora, de nuevo, esto es un texto histórico, esto tenía cierto comportamiento en cierto momento de la historia. La pregunta que surge es, evidentemente, si esto ocurrió en ese momento, si estas premisas eran posibles en este momento, ¿las demandas siguen siendo las mismas? Eso habría que verlo. Sí, eso habría que verlo, desde mi punto de vista no son las mismas, pero pues habría que ver cuáles, ¿no? Estos libros responden a cuáles deberían ser esas demandas en ciertos momentos, ¿sí? Y ciertas articulaciones que se han dado en la historia del arte en el país, ¿no? Los dos personajes no son solamente narradores de la historia del arte, son protagonistas de esa historia del arte, y en ese sentido, digamos, tienen cierta autoridad para hablar al respecto, ¿no? Si ustedes leen en detalle todo, digamos, la minucia del libro, las partes que son tal vez más oscuras, ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta de qué va la cosa, ¿no? Estos libros hay que leerlos con cierta perversidad, yo creo, porque, de nuevo, no son solamente unas formas del deber ser del arte, sino hay una agenda detrás.
y en ese sentido pues habría que ver exactamente a partir de esa agenda cómo se están comportando los personajes. Uno eventualmente podría avanzar sobre este tipo de argumentos sobre el trabajo contemporáneo y hacer las mismas preguntas, pero yo de nuevo vuelvo a insistir, tal vez las respuestas sean diferentes. Las preguntas siguen siendo pertinentes, ¿sí? Pero tal vez las preguntas, si uno las reformula, las demandas tal vez no lo son. Nada más quisiera agregar algo en este. Estos libros, digamos, contienen una agencia que fue eficiente, en el sentido de que, digamos, logró desarrollar, no solo en términos curatoriales, sino sobre todo de programa cultural, un proyecto que hasta la fecha sigue creciendo y que, nos guste o no, se ha logrado institucionalizar. O sea, pienso que tanto la producción de Cuauhtémoc Medina como el trabajo de Olivier Deroy son la base teórica de lo que hoy conocemos como el MUAC. O sea, si uno piensa en el programa del MUAC, uno necesariamente tiene que regresar a estos autores un poco para ver de cómo se fue construyendo ese discurso. Y insisto, uno puede estar o no de acuerdo con el programa, con la agencia, con el desarrollo, con la investigación, con sus exposiciones, pero es claro que fue un proyecto que se fue construyendo desde la década de los 90, que se cuajó, digamos, ya en la década de los 2000, y que hoy, a 10 años de su fundación, ha logrado una institucionalización muy clara. Digamos, para efectos del relato y de los libros, no es importante si uno está de acuerdo o no con este programa. Lo que creo que es importante ver es que es un programa que se desarrolló y que, digamos, fue eficiente, muy eficiente, tan eficiente que se materializó de forma brutal, ¿no?, en un edificio con esas características y en un programa y en una serie de exposiciones que hoy por hoy tienen una preeminencia muy importante, no solo en México, sino fuera de México, porque una de las cosas que son importantes en el MUAC y que creo que muy poco se hace eco es de la capacidad que tiene de producir cosas que se exportan. O sea, no es un dato menor que las exposiciones que se hacen en el MUAC tengan esa capacidad de trascender el contexto mexicano y de llegar a España o de llegar a Argentina, o las itinerancias que han tenido varias exposiciones, creo que no es un dato menor. Y tampoco es un dato menor que en términos de relato histórico, las exposiciones que se han hecho en el MUAC, concretamente la de la discrepancia, el desafío a la estabilidad, ahora esta del Salón Independiente, van marcando el relato histórico que se está haciendo del arte mexicano desde esta contemporaneidad. O sea, en términos de agencia y en términos de programa, creo que lo que contiene estos libros no es menor, porque ahí está, digamos, el germen de algo que hoy por hoy es muy importante en términos de la escena artística local e internacional, y que creo que sí es importante ver a partir de estos lentes, ¿no?, que nos van a permitir tener más herramientas para acercarnos sobre todo a eso, ¿no?, a lo que implica hoy un museo como el MUAC y a lo que implican esos personajes dentro y fuera del país. Sí, adicionalmente eso, no solamente la estructura del museo como tal, sino también las colecciones, que eso también es importante. Claro. Si uno lee estos libros precisamente, que digamos que están en contravía de la idea general de cultura que se ha manejado en México, que es construir edificios básicamente sin contenidos. Es interesante el MUAC que primero, antes del edificio estaba lleno de contenidos, eso es importante pensarlo. No solamente lleno de contenidos, sino con un programa previo, ¿no? Y ese programa no solamente se solidificó, se concretó en un edificio, sino que eso hizo posible la compra de una serie de obras, la existencia de unas colecciones asociadas, la existencia de un archivo y de una biblioteca, un museo universitario bajo una serie de características que están enunciadas en estos libros, que son libros que tienen una agenda, pero también una comprensión de la historia del arte en el país, ¿no? Sin eso, y esto es importante que pues, vale la pena también señalar en estas publicaciones, como hay un conocimiento histórico del comportamiento del arte en México,
eso puede generar, digamos, una proyección a futuro que eventualmente se va a concretar en algo institucional. Entonces, estos libros permiten entender precisamente eso, ¿no? Ese proyecto, ¿no? El proyecto que se concretó hace 10 años en un museo y que sigue operando bajo una serie de reglas, y eventualmente uno podría hacer lo mismo, es decir, ¿cuál es el proyecto que yo me imagino como una posibilidad cultural, artística, etcétera, de aquí a unos 20 años? Es una pregunta que puede ser válida en relación a estos volúmenes, ¿no? Pensando en un trabajo en conjunto, por ejemplo, ¿no? Son personajes que se conocen desde hace mucho tiempo, bueno, que se conocieron durante mucho tiempo, trabajaron de manera sostenida con grupos de personas bajo diferentes circunstancias, gente joven, gente mayor, etcétera, y eso genera ciertas dinámicas que se terminan concretando en proyectos que, digamos, que tienen agendas muy, muy claras, ¿no? En ese sentido, estos libros, vuelvo a repetir, no son solamente los libros de consulta, ¿sí? Yo creo que son libros importantes, no son libros solamente académicos, son libros importantes en esta idea de poder comprender tal vez algunas de las instituciones más importantes con las que cuenta el arte contemporáneo mexicano en la actualidad. Y a partir de ahí también pensar históricamente esas instituciones. Entonces, pues en ese sentido, es una invitación a que se adquieran estos volúmenes, ¿no? Me parece interesante esto que han dicho, no lo había pensado así, pero esto que han dicho ahora de como el proyecto más de largo aliento, digamos, el trabajo de estos dos autores, la agencia que que han tenido en los últimos años, porque siguen teniendo tanto institucional como históricamente este carácter performativo del que tú hablabas, me parece que podrían, a ver qué opinan ustedes o qué dicen al respecto, podrían estar haciendo algo ahora o han estado haciendo desde hace un tiempo ya algo respecto al arte mexicano, al menos de la segunda mitad del siglo XX, parecido a lo que intentó hacer, por ejemplo, Olivieri en uno de los ensayos, en el ensayo que lleva el mismo título del libro, con la construcción de la idea del arte mexicano más bien a inicios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, inicia el texto, por ejemplo, con el alzamiento zapatista en el 94 y de allí toma eso como un tema, ¿no? Y lo va como pensando en qué cosas no se había mostrado, como no se quería mostrar precisamente esa sublevación en Chiapas, cómo se habían mostrado otras cosas y qué cosas sí, qué cosas no se habían mostrado para construir esa idea del arte mexicano, desde, por ejemplo, 20 siglos de arte mexicano, a México esplendor de 30 siglos, hasta, no sé, y todo lo que había de por medio, ¿no? Hasta llegar hasta por lo menos la gestión de Salinas. No sé qué dirían, creerían que podría estar pasando ahora, por ejemplo, en exposiciones como las que tú mencionaste, parecido a lo que él intentaba hacer allí con esos momentos como el inicio del siglo XX. Yo no sé, a ver, hacer una exposición de esta naturaleza no solamente lleva tiempo, sino un esfuerzo colectivo de una gran magnitud. Porque se necesita, o sea, lo que no hay todavía a gran escala en México es investigación al respecto, que se concrete en catálogos y en aparatos de visualidad, o aparatos visibles, ¿no? Museos, archivos, etcétera. Eso no existe todavía a gran escala, o sea, todavía se sigue pensando prácticamente en una serie de exposiciones itinerantes o exposiciones que no son permanentes. De hecho, y esta es una de las grandes faltas del MOAC, es que no ha logrado poder contestar una demanda de una exposición permanente de su colección. Es una cosa pendiente todavía, por ejemplo. Pero bueno, el asunto es, llenar esos huecos requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Hay muy pocas instituciones abocadas a eso y, como ustedes se pueden dar cuenta, cada vez menos presupuesto. Entonces es muy posible que eso se demore un poquito. Hacer investigación en arte que se concreta en diferentes formatos se demora. Y como dice Edgar, sacar un libro que ya está hecho se demora un año. Un libro que ya está escrito se puede llevar 1 año o 2 años en sacarlo, ¿no? Las cosas no son tan inmediatas. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay una serie de huecos que se están intentando llenar, pero se demoran, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa importante, porque la historia del arte que produce estos contenidos no solamente se puede quedar ahí, sino también hay que pensar desde los contenidos que se pueden llegar a producir, cómo queremos que sea el arte que viene, un poco también, tratar de imaginarlo. Pero cómo, pues no se puede evidentemente producir desde el futuro, sino tratar de generar esta especie de agencia o esta especie de agenda con el arte que tenemos, es decir, hacer un ejercicio curatorial de investigación, ¿no? Y eso también se demora, porque implica una serie de desplazamientos, de investigaciones, etcétera, ¿no? Son trabajos que se están haciendo, pero son trabajos que pues, hay que darles tiempo para ver cómo se terminan concretando, ¿no? En ese sentido, pues
hay algo que está pasando, bueno, esto no es una presentación sobre lo que yo creo que eso pasa en el arte mexicano contemporáneo, pero evidentemente estos libros ayudan a pensar precisamente esa escena, cómo se llenan huecos, cómo se proyecta futuro, cómo se piensa el pasado, todo ese tipo de cosas, estos libros contestan de manera parcial, desde cada uno su horizonte y desde su especificidad histórica, qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, precisamente estos libros tienen estas respuestas muy puntuales al respecto de su especificidad espaciotemporal. Habría que ver nosotros cómo reaccionamos a eso. No solamente nosotros, desde las instituciones, desde la investigación, etcétera, como los públicos, desde la producción del arte, desde ciertas dinámicas de creación que no son exclusivamente de producción de obra, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de dinámicas que son posibles, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Cuauhtémoc está su agencia curatorial, está Curare, que fue una revista, o sea, hay una serie de cosas en donde pues eventualmente él participó, que vale la pena pensar que no todos son museos, es decir, no todo se concreta en museos, es una posibilidad, pero no es la única dinámica que puede existir. Este libro demuestra eso, ¿sí? Que las dinámicas del arte son dinámicas mucho más complejas que construir muros sin contenidos, ¿sí? Y pues eventualmente, pues, más que una formulación a seguir, pues vale la pena tomar la palabra y pensar cuáles son las que nosotros queremos, ¿no? Ahora, también creo que es muy importante decir que estos libros no contienen una verdad en el sentido histórico, o sea, no es el relato final ni de la curaduría, ni del arte mexicano, ni ningún tipo de… Al contrario, lo que buscan estos libros es abrir un debate, ¿no? O sea, dar una postura muy clara, en ambos casos creo que se cumple de forma muy cabal, y a partir de ahí, pues generar una posibilidad de crítica. De forma personal, yo, paralelamente a esto, estoy trabajando un tema que me obsesiona porque de forma muy consciente, digamos, pone en crisis parte del relato que estos personajes fueron creando. Entonces, no es porque quiera desmentirlos ni porque me quiera pelear con ellos, pero sí creo que hay cosas que ellos no enunciaron, que creo que hay la necesidad de decirlo. Entonces, en ese sentido, me interesa su argumento porque creo que es importante y, digamos, lo he estudiado desde hace muchos años, pero a la par me da pauta para tratar de generar un contrarrelato que no los va a desmentir ni va, digamos, a tirar un poco su argumentación, pero sí va a dar otro punto de vista, cuando exista o cuando lo concrete o lo que sea. Entonces, en ese sentido, creo que lo valioso de estos libros es que abren preguntas, ¿no? Plantean cosas, muestran procesos, reflejan agencias de una colectividad muy clara, pero a partir de un relato muy personal y muy puntual de ambos autores, que evidentemente la idea es que genere un debate, como dice Daniel, ojalá hubiera más, ¿no? Por ahí han aparecido un par de críticas muy puntuales, pero bueno, la idea es que haya más y que en esa crítica y en ese debate se enriquezca el propio argumento y posibles argumentos que se generen en un futuro a mediano o largo plazo. Entonces, es muy chistoso porque cuando procesaba estos libros y cuando estaban como en la cocina, sí había muchas reticencias, ¿no? Así como de, vas a canonizar a estos. Pues no, la idea es justo lo contrario, ¿no? Dejar muy claro cuáles son los argumentos para que haya un debate y a partir de ese debate se abra, digamos, la discusión de qué implica ese argumento. No dejarlo en frío para que, digamos, se perpetúe, ¿no? O sea, digamos, ya la presencia o el peso específico de estos autores ya está dado, o sea, no lo voy a dar yo ni les voy a poner, al contrario, la idea es resumir o presentar estas publicaciones para que su voz, ¿no? O su discurso pues genere otro tipo de debates. Yo creo que si les parece bien, ya en unos minutos podríamos como empezar a
abrir también el diálogo y las preguntas, pero mientras las van preparando y pensando, quería hacer un último, bueno, a mi parte al menos un último comentario, que creo que tendría que ver, a mi juicio, con algo que se deja ver en la forma de los textos de ambos libros respecto al oficio del curador, ¿no? Como un asunto que sigue siendo híbrido, ¿no? Como medio amorfo, un poco mercurial, que se escapa como a toda definición, y que me parece que esas características podrían hallar acomodo en un género, por ejemplo, como el ensayo, que es lo que caracteriza ambos libros, ¿no? Un género que permite esa propia rancia del oficio, ¿no? Les decía que había señalado, digamos, un fragmentito de un ensayo en el libro de Olivier, el ensayo del perfil del curador independiente de arte contemporáneo en un país del sur que se encuentra al norte y viceversa. No voy a leer todo el fragmento que he seleccionado, pero habla del curador en términos, por ejemplo, de un artista sin capacidad o un funcionario con aspiraciones artísticas, un intelectual convertido a promotor, un diplomático sin credencial, que anda por allí deambulando por el mundo, ¿no? Que no encuentra como apoyo y que está siempre como en la búsqueda de darle sentido a esa profesión. Decía que de no existir había comenzado a existir demasiado. Y me parece que esa cosa allí, insisto, como errática de ese oficio, creo que va muy bien, creo, de la mano con el formato de muchos de los textos, que es precisamente el de los ensayos. No sé qué se les ocurre como al respecto, pero me parece que es una de las características fundamentales de ambos libros, ¿no? Sí, más Cuauhtémoc que Olivier, tal vez puedo decirlo porque yo participé más en el libro de Cuauhtémoc. La pregunta por el curador es interesante en los dos libros. ¿Sí? La pregunta por el curador es interesante en los dos libros porque en general, y esto puedo decirlo un poco de manera certera, la gente no entiende específicamente y en detalle qué es lo que hace un curador. Más bien, todo el mundo sabe qué hace un curador, selecciona artistas que participan en una exposición, pero no saben más, qué más hace, ¿sí? Cómo aparece, por qué es necesaria esa figura y si es pertinente o no en este momento histórico. Eso también es una pregunta interesante. Yo estoy un poco en desacuerdo con la afirmación de Olivier ahí en relación a la nominación de qué quiere decir un curador en la década de los 70s y en la década de los 90s, que de hecho uno se puede dar cuenta de la nominación al respecto del curador en uno de los textos de Cuauhtémoc también. En el sentido de que pues, el ejercicio curatorial lo que hace es una especie de vinculación general, no solamente de artistas con instituciones, sino de otros tipos, ¿sí? Es un mediador, pero es interesante porque nunca antes un mediador había tenido tanto poder, es decir, en el arte siempre hay mediaciones, siempre, nunca hay cosas puras, todo el mundo está mediando cosas. Y el curador de repente, en un momento interconectado, que es, digamos, un momento de globalización, necesita ese mediador. Aparece un mediador que junta espacios, tiempos, artistas, sujetos, etc., ¿no? El asunto ahí, pues, hay que pensar, ¿cómo escribe un curador? ¿Sí? ¿O qué tipo de escritura puede tener un curador? Ahora, estos curadores no son curadores como cualquier otros, son curadores historiadores, académicos, esto es importante, ¿no? Hay curadores de todo tipo, ¿sí? Pero estos curadores específicamente están teniendo debates con otros agentes desde la historia, esto es importante considerarlo, ¿sí? Y en su presente específico también. El debate entre Teresa del Conde y Cuauhtémoc Medina, incluido en el libro de Cuauhtémoc, no es un artículo menor, porque permite pensar en un relevo generacional, ¿sí? De sujetos, por supuesto, ¿no? De qué significa Cuauhtémoc, qué significa o qué significó en ese momento Teresa del Conde, ¿no? Pero más importante, de definición, es decir, qué entiende una persona por un artista y qué entiende una persona por artista. Si uno lee en detalle ese debate, uno se puede dar cuenta de que los dos entienden por arte dos cosas diferentes, ¿sí? Tienen dos definiciones diferentes de arte, ¿sí? Y en ese sentido, pues como tienen dos diferentes definiciones de arte, tienen en mente dos diferentes modelos institucionales de arte, dos modelos de gestión diferentes de arte, todo es diferente, ¿sí? Pero creen estar hablando de lo mismo. Los dos curadores, Teresa y Cuauhtémoc, los dos
en cierto momento pues, vinculados al Instituto de Investigaciones Estéticas y en un cierto momento Teresa maestra de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo que se registra ahí es una especie de relevo generacional en relación a lo que se entiende por arte, ¿no? Nosotros, como ahorita está diciendo Edgar, podemos hacer exactamente el mismo ejercicio y comenzar a pensar si el concepto que nosotros tenemos de arte es el mismo que tiene Cuauhtémoc o el que tuvo Olivier en su momento, ¿no? Valdría la pena pensarlo, ¿no? Aquí hay una cosa interesante y es que Cuauhtémoc comienza a trabajar con artistas contemporáneos muy jóvenes, o artistas contemporáneos recién llegados, o artistas contemporáneos que a él le interesaban, que nunca habían tenido eventualmente ningún tipo de relevancia o lo que sea, ¿no? O si la habían tenido, no la habían tenido en los espacios que él quería que lo tuvieran, ¿no? Entonces son personajes muy extraños, digamos, dentro de los procesos curatoriales. Puedo decir también que pues, la curaduría en México, no toda la curaduría en México es como la hacen Cuauhtémoc y como la hizo Olivier. Hay todo tipo de curadores, ¿no? Esto, como ahorita está diciendo perfectamente Edgar, estos libros señalan ciertas formas curatoriales bajo ciertos regímenes escriturales también, porque no todos los curadores escriben de esta manera, ¿no? Si hay algo que se les agradece a estos ensayos es que casi todos son muy claros, ¿sí? Porque como pretenden cierta agenda, ¿sí? Para uno tener cierta agenda, pues necesita claridad. Y estos ensayos muestran eso, ¿sí? A pesar de que a veces cuando uno escucha a Cuauhtémoc uno no entiende nada de lo que está diciendo, las formas de escritura de Cuauhtémoc tienden a ser muy claras, ¿sí? Dentro de los debates. Entonces, pues en este sentido, estos ensayos, ¿no? Corresponden a ciertos sujetos que tienen estas particularidades, ¿no? Entonces, esto es interesante. Formas de curaduría, formas de escritura, formas de visualidad a veces coinciden, ¿no? Y en este caso, pues es lo que terminó pasando, ¿no? Son proyectos complejos, o sea, los libros demuestran los proyectos complejos que cada uno de los personajes tenían. Entonces, pues vale la pena leerlos también así, como un proyecto complejo, ¿no? No solamente como un libro, sino como un proyecto complejo. Y dentro de ese proyecto complejo existe un proyecto complejo de escritura también. Digo un poco nada más para cerrar. Creo que sí es importante también ver que un poco lo que encarnan estos libros es justo el retrato de ese relevo generacional, no solo entre personas, sino entre agencias. Estos libros ocurren en un momento en el que el deber ser del arte cambió o tuvo un relevo o migró de una producción que estaba vinculada a lo que, insisto, genéricamente se conoce como medios tradicionales, a un tipo de producción que, digamos, se embarazaba de cualquier técnica o de cualquier agencia, digamos, tradicional, ¿no? Llámese pintura, escultura, grabado, para más bien circular libremente por todas y por ninguna a la vez, generando cosas que no necesariamente terminaban siendo objetos, sino que terminaban siendo solo registro o la inversa, ¿no? Registros que después volvían obra para… O sea, este relevo del deber ser del arte un poco está suscrito en estos textos, que es el relevo que después se vuelven personas, ¿no? Y es muy claramente el relevo que se puede dar entre una persona como Teresa del Conde y Cuauhtémoc Medina, entre artistas que en su momento tenían una presencia permanente en museos, pero que hoy ya prácticamente están borrados de la escena local, y todos esos cambios creo que de alguna forma se pueden leer o se pueden ir registrando en estos debates y en estos ensayos, ¿no? O sea, no es menor esa transición. Ahora, ¿cuándo se volverá a dar una transición así? Creo que no es difícil como de prever. O sea, aquí es muy claro que eso ocurrió y es muy claro que, insisto, tan fue eficiente que se cristalizó en instituciones, ¿no? Como el MUAC, como pues, prácticamente todos los museos en el país tuvieron ese giro, ¿no? Incluso hasta el Museo de Arte Moderno se metió al arte contemporáneo. O sea, hubo una transición del deber ser del arte que estaba ocurriendo en esos años
y en el cual, digamos, ellos participaron, ¿no? Para que se diera. Entonces creo que es interesante verlo y es interesante poderlo pues, poner en tensión, ¿no? O sea, saber si lo que estaba pasando puede mantenerse o no, es vigente o no, o qué está pasando hoy, ¿no? A partir de justo este relato que es, como bien lo dice Daniel, histórico. Pues creo que si les parece bien es buen momento para abrir el espacio para las preguntas, ¿no? Y los comentarios y escucharlos también a ustedes, si alguien tiene algo que decir, que comentar. ¿No? A ver, les doy otro chance para que piensen. Yo sí tengo una pregunta que quería hacerles, ya quizá un poco fuera de esta discusión más del contenido de los libros. Yo me preguntaba, a ver qué opinan, qué relevancia, sí, o qué relación, sí, más bien relevancia creen que podría tener dos libros como estos para la escena local de la cultura y del arte en Puebla, ¿no? Lo platicamos un poco antes de la presentación, algunas de esas cosas que las caracterizarían, diría yo. Pienso, no sé, por una parte, en términos de las políticas culturales que apuestan, bueno, han apostado en la última gestión y para todo parecer apuntar que esta también, tanto estatal como municipal, a proyectos macro, ¿no? A magnos proyectos, tanto en términos como exposiciones o publicaciones o instituciones y creación de estas. Y por otra parte, en términos de las universidades y de los programas, de las al menos 6 programas que hay en enseñanza en artes, ¿no? En Puebla. Por ejemplo, pensaba ayer en una clase, un grupo de estudiantes me mostró una lista como de libros que querían ponerse de acuerdo entre ellos y la institución para que compraran y incluyesen en la biblioteca de la universidad. Y entre ellos me pareció muy curioso, estaba Uso Mutuo. Estaba también, por cierto, tu libro de El Cubo de Rubik, Daniel. Entonces, no sé, me parece como que hay muchos programas que, digo, aquí hay algunos alumnos, veo de algunos de esos programas, que siguen mostrando todavía como ciertos rezagos o ciertas deficiencias en el estudio y en la documentación de las prácticas artísticas contemporáneas en México. No sé, pensando como en esos dos polos, ¿qué dirían, qué creerían que podría ocurrir como con dos libros así en el contexto de Puebla? Bueno, hay algo que vale la pena decir dentro de los dos libros. Hay una cosa que no se termina de desarrollar para nada, y es el problema de la descentralización del arte, que es un tema, digamos, muy contemporáneo a partir del debate que surgió en relación a la construcción esta del Bosque de Chapultepec dirigido por Gabriel Orozco. ¿Qué tipo de modelo cultural se está pensando, ¿no? Y esto es un debate que pues, vale la pena levantar siempre en diferentes partes del país. ¿Cuáles son los modelos culturales locales? Y dentro de esos modelos culturales locales, ¿qué modelos artísticos existen? ¿Sí? Aquí pues, vale la pena hacerlo notar. En Puebla hay miles de universidades que tienen programas de arte más que en la Ciudad de México, ¿no? Pero solamente hay un museo de arte contemporáneo, ¿sí? Que no necesariamente muestra a esos artistas que se están graduando, ¿sí? Estos libros muestran precisamente que uno puede hacer posible un poco una especie de caja de deseos dentro de cierta dinámica, pero solamente dentro de cierta dinámica, porque ellos sí están hablando específicamente desde la Ciudad de México para la Ciudad de México, y tal vez con un modelo cultural que puede ser un poco más general en relación al país, pero sí está muy localizado, o sea, sí son discusiones muy, muy localizadas. Si uno se da cuenta, pues están hablando con sus amigos, con sus artistas, desde sus instituciones, desde sus discursividades. No son discursos que abarquen problemáticas del país, sino tal vez las relaciones tal vez centro-periferia en relación a la Ciudad de México, por ejemplo. El texto de Abuso Mutuo 1 no es un texto que hable de el país, sino habla de una especie como de zona geográfica que es la Ciudad de México, que no solamente es la Ciudad de México, sino es una mancha urbana inmensa, una megalópolis, que es difícil de definir, pero está hablando al menos desde esa indefinición del centro del país. No está hablando en general de otras cosas, ¿no? Desde la Ciudad de México hacia afuera, hacia otros posibles centros. Y esto corresponde precisamente a una cierta dinámica que
se alcanza a ver dentro de, no solamente Cuauhtémoc Medina y Olivier en ciertos momentos, sino en otros críticos de ese momento, y es, la globalización no se hace por países, la globalización funciona en dinámicas de ciudad. Eso tiene una lógica muy específica, ¿no? Entonces, tratar de trasladar estos discursos a un contexto específico es imposible desde cierto sentido, porque no funciona. O sea, en tanto estos libros están circunscritos a un área específica y a una historia específica, trasladarlos es ser agresivo con lo que se está diciendo, con el discurso. Esa agresividad es posible en tanto uno sea consciente de lo que está haciendo con el texto, ¿sí? Pero como estaba diciendo yo ahorita al comienzo de la plática, como no son libros prescriptivos, ¿sí? Tampoco son una receta de cómo funcionar. Lo único que hay ahí es ideas que funcionaron en ciertos contextos específicos. Ahora, lo que uno podría traer son preguntas al respecto de esas ideas y pensar cómo podrían llegar a funcionar o no en este contexto, ¿sí? Esto se pudo hacer, digamos, este tipo de ideas y ciertas concreciones que lograron estos artistas, estos críticos curadores, se pudieron hacer porque conocían perfectamente la dinámica de sus localidades. Y esto es muy interesante. Si uno conoce bien la dinámica de su localidad, puede ser propositivo, ¿no? ¿Propositivo en qué sentido? No tengo ni idea, porque dependiendo de cada una de estas localidades uno podría entender qué proponer, ¿sí? Y ellos tenían claro que, por ejemplo, en el texto del museo, en el texto que se refiere a cómo distribuir los recursos de la cultura, tienen en mente un modelo muy específico, ¿sí? Y eso no se puede sin una evaluación general de saber qué es lo que uno cree que está pasando, ¿sí? Para poder escribir estos textos, que son al mismo tiempo analíticos, programáticos, ¿no? Uno pues tiene que ser suficientemente hábil para leer el contexto en su totalidad, para poder precisamente generar ciertas tensiones y dinámicas desde esa localidad hacia otros lugares. Entonces, ¿estos libros son importantes para Puebla? Sí. ¿Que se puede hacer lo que se hizo ahí en Puebla? No, ¿sí? Habría que ver cómo se pueden leer estos libros acá, pero pues en principio pues hay que leerlos, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y después sí pensar qué hacemos con esto, ¿no? La información que existe en diferentes libros, en diferentes publicaciones, etcétera, es valiosa en tanto uno lo tome siempre desde esta manera crítica, como ahorita señalaba Edgar. Y esa manera crítica es tratar de pensar cómo es que podemos localizar la discusión que está ocurriendo acá, pero no tratar de imponerla. ¿Cómo la podemos localizar? Bajo una serie de circunstancias, con unas preguntas específicas, pero no imponerla, porque pues, no se puede, ¿sí? Y sobre todo en un país como México, que incluso ciudades cercanas como Puebla, Cuernavaca, etcétera, tienen dinámicas completamente diferentes a la Ciudad de México, incluso si quedan muy cerca, ¿no? Y entre Cuernavaca y Puebla pues hay unas dinámicas también completamente diferentes, entonces habría que pensar estos libros cómo comienzan a dialogar, y esto es interesante. Edgar ha presentado este libro en diferentes partes del país, pues vale la pena pensar cómo uno puede leer estos libros en estas otras partes donde se ha presentado. Ahora, un poco pensando en el contexto de Puebla, creo que algo que ayudaría mucho a generar una lectura de estos libros aquí es justo el Museo Amparo, porque el Museo Amparo, digo, no es casual, ¿no?, que compartan exposiciones y en muchos sentidos el programa del MUAC, ¿no?, porque de alguna forma extiende un poco este mismo relato, obviamente adaptado al contexto de este museo, adaptado al contexto de esta ciudad. Digo, decir que el Museo Amparo y el MUAC son lo mismo creo que sería una tontería, sin embargo sí hay muchos vasos comunicantes que permiten sin generar una lectura muy sincronizada entre lo que pasa en este museo y lo que pasa en el MUAC. Entonces, a partir de esa posibilidad, ¿no?, de generar esos vasos, pues yo creo que uno también puede encontrar esos vínculos a partir de este relato, un poco cómo se está consumiendo desde un contexto como es Puebla. Ahora, yendo un poco más allá, también este tipo de relato nos permitiría ver cómo se ponen en tensión proyectos en los que, a diferencia, digamos, de que como bien decía Daniel, ¿no?, generaron un museo que estaba lleno de contenidos para después generar un edificio que implica, pensando en edificios que se construyen, ¿no?, en
Digo, en Puebla hay varios que se construyen sin ningún tipo de contenidos, ¿no? Entonces, un poco, creo que si bien el relato de estos libros es muy focalizado y tiene un contexto muy concreto, pues también nos da pistas para hacer lecturas de otros contextos como el de Puebla, ¿no? Que creo que es totalmente válido y pues, te permite generar otro tipo de preguntas y pues, de análisis, ¿no? de lo que está pasando en la ciudad. ¿Quisiera alguien intervenir? ¿Sí? ¿Un comentario? ¿No? ¿Inquietud? ¿Por aquí? A ver. Sí. Soy Ana Garduño de Limba. ¿Ustedes creen que se pueden leer los libros como si también hay un relevo generacional entre Oli y Cuau? ¿Pero en qué sentido? En el sentido en que lo que entiende Olivier sobre la manera de exponer y su análisis y su forma de abordar el tema de la exposición y la curaduría de arte mexicano para consumo interno o externo, eso si hay una continuidad en la manera en que lo presenta Cuauhtémoc, aunque entiendo que solo hay un texto sobre el museo en el libro de Abuso Mutuo, o si hay una ruptura en la pregunta y en el objetivo del análisis de lo que está sucediendo y del relato de cómo se exhibe el arte. Yo creo que esto tiene que ver con los conflictos que terminaron generando la exposición La Era de la Discrepancia. Ellos dos, más otras personas, evidentemente trabajaron en esa exposición y hubo una tensión interesante en cómo curar esa exposición. La pregunta es, ¿qué están haciendo estos dos libros? El libro de Cuauhtémoc, como estaba diciendo ahorita, es un libro que intenta exponer el arte mexicano contemporáneo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es, bueno, tratar de pensar cómo es que estos artistas pueden tener cierta relevancia en el presente, ¿sí? Y eso tiene argumentos textuales en el libro, ¿sí? O en el momento que fueron escritos y están señalados esos momentos en el libro. El texto de Olivier no piensa de la misma manera, ¿sí? El texto de Olivier, a pesar de que sí hay argumentos sobre la contemporaneidad, esto también es interesante, sobre todo en los textos que se publicaron en Curare, la perspectiva es diferente, porque tienen dos agendas diferentes. Cuauhtémoc tenía clarísimo que lo que había que hacer era escribir textos y exponer y hacer exposiciones, ¿sí? ¿De qué artistas? De los que a él le interesaba o que pensaba que eran artistas pertinentes para ese momento histórico, ¿sí? Aquí hay una diferencia radical, por ejemplo, con otros pensadores como, en particular, Teresa del Conde, en donde hay una noción del tiempo completamente diferente, ¿sí? Y eso altera de manera radical las maneras de curar, ¿no? El libro de Olivier es un libro que no tiene ese programa, ¿sí? Es un libro que no dice qué es lo que hay que hacer, o cómo es que él entiende el presente en el sentido del deber ser del arte, ¿sí? El libro de Olivier puede ser entendido más como una especie de narración, y en ese sentido sí se puede entender como un relevo generacional, más que de enunciación de práctica, ¿sí? Y eso sí marca una distancia entre los dos personajes, ¿sí? Eso sí marca una tensión entre los dos personajes, evidentemente entre los dos libros, ¿sí? Pero bueno, pues tanto el libro de Olivier como el libro de Cuauhtémoc son libros que se escriben, o los textos son textos que se van escribiendo cuando ellos se conocen. Eso es interesante, no son libros que son desconocidos que están escribiendo cada uno por su parte, sino que sí tienen esta relación en donde pues cada quien va por su lado y se puede concretar un poco. Ahorita estábamos hablando de una cosa interesante también en la comida, en donde pues uno puede entender la figura de Olivier sin Cuauhtémoc y la figura de Cuauhtémoc sin Olivier, pero eran figuras que se complementaban de alguna manera, ¿sí? Ahorita uno se puede pensar, bueno, ¿cuál es el otro curador o otro tipo de pensador que haga una contraposición importante a Cuauhtémoc en la contemporaneidad desde el arte contemporáneo? Y de repente uno no encuentra muchos nombres, ¿sí? Olivier era uno de esos, ¿sí? Desde otra perspectiva y desde otra, digamos, postura generacional. Y en ese sentido estos dos libros se pueden entender como una especie de cota, uno acota al otro, ¿sí? También uno puede funcionar como, no sé, como un testamento involuntario de Olivier y el otro como un inicio, un punto de partida de Cuauhtémoc.
El libro de Cuauhtémoc es un punto de partida. El libro de Olivier, yo, hasta donde yo creo, no lo es, porque es un libro que él nunca esperaba que él se fuera a morir cuando estaba a punto de ser impreso, ¿no? Entonces no es un libro que genere ningún tipo de testamento bajo ningún régimen, ¿no? Yo desconozco las investigaciones en las que estaba trabajando Olivier simultáneamente este libro, pero no lo creo. O sea, no es una investigación que muchos artistas, muchos críticos del arte han hecho eso, ¿no? Jaime Moreno Villa, por ejemplo, hizo eso. Dijo, yo estoy a punto de morirme, creía que se iba a morir en los próximos años, no, desconozco los motivos, y dijo, voy a escribir un libro que va a ser mi último libro. ¿Sí? Este libro de Olivier no tiene eso, no tiene este carácter de fin, ¿sí? Yo creo que es un libro que reflexiona sobre una serie de asuntos que precisamente existen cuando se está curando la exposición La Era de la Discrepancia, bajo una serie de textos que ya habían sido publicados antes. Entonces no tiene el mismo carácter. Sí, es importante ese contexto. No solo estaba cerrando, no, de hecho estaba en gira, la Era de la Discrepancia, cuando muere Olivier. De hecho, él no lo ve en sus paradas que tuvo tanto en Argentina como Brasil, sino que adicionalmente Olivier estaba trabajando otros libros, que es algo que idealmente en un futuro podremos igual publicar. Concretamente, Olivier estaba reescribiendo o, digamos, enriqueciendo uno de sus textos de la década de los 80 que se llama Figuras en el Trópico, que, digo, un poco para dimensionar cómo había crecido. El libro publicado no debe tener más de 230 páginas, ¿no? En promedio. El manuscrito que dejó y que está inédito, digamos que es como la versión, de hecho cambió el título, pero bueno, es como la continuación de esa misma investigación, yo creo que llega a las 500 páginas. O sea, es un libro que creció sustancialmente en términos de contenido, ¿no? de artistas y demás. Entonces, no creo que Olivier pensara en este libro como un cierre de nada, porque él seguía produciendo, de hecho, es interesante porque no es el primer libro póstumo que se publica de Olivier. Antes que se publicó una novela que se llama Traidor y tú, que igual ese incluso está más inconcluso que este libro. Sí puedo decir que estaba terminado, o sea, porque estaba terminado que ya había tenido un proceso de revisión, que como está anunciado en el libro, lo hizo Luis Zapata, y ya estaba, como se dice en el argot, a pie de imprenta, ¿no? O sea, nada más necesitaba del proceso mecánico para hacer las placas y que se echara a volar, lo cual no pasa con los otros libros. Ni Traidor y tú, ni Figuras en el Trópico 2 son libros terminados. Entonces, ahí evidentemente el trabajo pues, es más complejo. ¿Cómo se llama este señor? José Serrano. Bueno, un escritor muy cercano a Olivier hizo el trabajo como de escritura final de Traidor y tú, y fue que se pudo terminar con 4 finales diferentes, ¿no? O sea, el libro tiene cuatro finales distintos. De hecho, Serrano comentaba que había un quinto, que ya no metió porque ya era como ocioso, pero evidentemente era un libro que seguía trabajando Olivier y que estaba en proceso, ¿no? Ahí se publicó porque daba aparte es increíble el libro, se lo recomiendo, desgraciadamente nunca se distribuyó, pero si lo encuentran por ahí, cómprenlo. Y este segundo tomo de Figuras en el Trópico, pues está en la misma condición, es un libro que seguía trabajando y que está pues en proceso de cierre. Yo la verdad es que no sé, ni siquiera podría poner una fecha o sea, está lo que quiero hacer, pero ni siquiera me imagino cuándo podría hacerlo, porque es un libro muy distinto en términos materiales a este tipo de libros. Estos libros son baratos en términos de su producción. El Figuras en el Trópico 2 sería más bien un libro mucho más ambicioso, con muchas imágenes. Olivier dejó una lista muy larga de imágenes que tiene otras características que incluso permitiría pensar en una exposición, ¿no? bastante amplia, que bueno, insisto, cuando ocurra, pues ya veremos cómo lo vamos resolviendo.
de hecho es interesante porque le comentaba a Daniel, ahora hay en la maestría de Historia del Arte un alumno que está haciendo su tesis de maestría a partir de ese borrador. Entonces como que me lo encontré y digo, evidentemente hablaré con él para ver qué más ha encontrado. El manuscrito está en el archivo del MUAC, ¿no? Como parte del archivo que heredó, o bueno, que su legado dejó en el MUAC. Entonces, pero bueno, hay muchas cosas que estaba pasando con Olivier que dudo mucho que esto lo viera como un cierre de nada, por el contrario, seguía produciendo y tenía cosas en proceso como muy avanzadas, ¿no? ¿Alguien más por ahí? ¿No? Se van a perder la oportunidad de entrar en un diálogo crítico con estos dos libros y aprovechar además a los editores, ¿no? para platicar con ellos. Pues creo que la presentación ha dejado como muchas cosas en las que pensar y me quedo con lo que tú decías, Daniel, que pues básicamente lo que hay que hacer es leerlos y no quedarse conformes con ellos, ¿no? Y entrar como en discusión y a ver quién se anima también como a hacer un trabajo crítico, ¿no? para contestarlos y para darles continuidad y para pensarlos aquí, ¿no? De manera local, aprovechando que se ha saldado esta deuda de la presentación con Puebla y con el Amparo. No sé si ustedes quieran comentar algo más o agregar algo más. Agradecer a Edgar por la invitación y a usted por la presentación y al Amparo por permitirnos este espacio de discusión. Sí, igual, nada más agradecer a todos por su paciencia y pues un placer estar con ustedes presentando estos libros. No, gracias a ustedes por compartirlo y por acompañarnos y a ustedes por haber venido también.